No, creo que está acá, sí. Y está Tatiana y Elisa. Listo. Entonces, las escucho. No sé quién quiere empezar. A ver qué dudas tienen como tal, que les gustaría mirar el día de hoy. Pues, profe, empiezo yo. Tengo el problema es que estoy haciendo el reto 3, ya pude solucionar lo de las fechas, pero no, o sea, no, el programa no me funciona, o sea, pongo los datos, o sea, lo que tenemos que hacer es poner datos de pacientes, que una fecha pidieron la cita y solicitaron la cita, en la otra fueron a la cita y en la otra les dieron los resultados. Lo que tenemos que hacer es poner que si esa entre la llamada y la cita supera los 2 días, tiene que aparecerme en el tablero que excedió el tiempo. O sea, el paciente Juanito Pérez se pasó por un día de la cita y los resultados se los entregaron 3 días después o 4 días después. Entonces ya metí todos los datos del paciente, que serán los nombres y eso en una lista, en listas, pero a la hora, digamos, de usar el import daytime, o sea, no me lo reproduce. O sea, lo tengo en el programa, pero como metí todo en un while y dentro de un for, y eso lo tengo por fuera del for, no me lo lee. Entonces, no, en realidad no sé si es que lo estoy haciendo mal o tengo algo mal acomodado o algo. Yo creo que lo más probable es eso, ¿vale? Vamos, Sí, señor. podríamos, lo que les digo, ponerme a ver ya código, puede llegar a un punto en el que se vuelve tedioso. Pero entonces podríamos hacer ejercicios con dead time. La vez pasada de pronto no hicimos ejercicios, y quieres podemos ver ejercicios. Sí, o sea, lo que yo digo, o sea, sí, pero que digamos que el detalle arriba tenga un for, por ejemplo, digamos que venga saliendo de un for, de un while, Realmente, dentro del while hay realmente, un for. realmente es irrelevante. Si tiene que tener las condiciones es porque ya es de lógica. Es como si me dijeran, no, vamos a ver suma. No, pues que la suma tiene que venir después de un if. No, 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 ¿por Ok, qué? Es un comando, es un comando. O sea, no va a afectar en nada, no te preocupes. ok. ¿Listo? Entonces va a ser operaciones, va a ser dead time. Sí, sí, señor. Listo. La compañera Elizabeth. Hola. Bueno, Hola. yo otra vez vengo por listas y diccionarios, Ah, ok. elementos para resolver el ejercicio 1 del reto 4. Lo veo muy complejo porque creo que es como, creo que de todo lo que el profe nos ha enseñado, entonces Es que te escucho sí, entrecortado. vengo por más. ¿Cómo es? Perdón, es listas y diccionarios. Diccionarios. Sí. Sí, es más, no sé si podríamos leer el ejercicio para que usted me pueda dar elementos y creo que el INMI también Sigrid también se va a conectar para resolver ese ejercicio. Vale, vale. La compañera también reservó, O lo ¿cierto? envío. Sí, Pues o lo envío, no, pero ella no reservó. no sé, una manera que... Ella Sí. no reservó. No, reservó fue para mañana a las 10 de la mañana. Ah, ya. Profe, ¿cómo va? Ay, se conecta. Juan Camilo, buenas noches. Muy bien, gracias. Sí. ¿Bien? Sí, señor, bien, gracias a Dios. Bueno, listo. Entonces, ya que se conectó Juan Camilo, entonces, ¿qué dudas tiene al respecto? Dudas puntuales. Ya tenemos acá a las compañeras que una comenta la función de fechas, ¿cierto? Y la otra compañera quisiera mirar un ejercicio puntual de listas y diccionarios. Entonces, ¿qué dudas tiene al respecto, Juan Camilo? Lo mío es, ¿se acuerda lo de los miles? Pues básicamente viene siendo eso, pues yo no he podido hacerlo y pues yo no sé si de pronto es que no me has entendido o qué es lo que te trato de decir, pero no sé cómo hacerlo y lo he intentado y no sé cómo hacerlo. Y yo no estoy hablando del print. Y pues la otra vez, en la primera monitoría que tuvimos, que tú me ayudaste con el reto 2, yo me acuerdo que yo te expliqué el reto
y no me entendiste y solo fue hasta que yo te lo envié que ahí sí entendiste que, o sea, que era distinto lo que yo estaba haciendo con respecto a lo que el reto me pedía. Entonces, sinceramente, profesor, y con todo respeto, siento que a veces, por lo menos en mi caso, yo no sé con los otros compañeros, queda más fácil uno mostrarte que uno decirlo con palabras, porque incluso uno no sabe bien las cosas. Entonces, de pronto, yo pienso que como ya tengo la experiencia y es un hecho que pasó en la primera monitoría, que solo fue hasta que yo te lo envié que ya pudiste ver que lo que yo estaba haciendo era malo y por eso no hemos avanzado. Entonces yo siento que por lo menos en este caso te tengo que mostrar, porque si no vas a ser lo mismo. No, es que como tal, yo no es que no les pregunto, o les esté preguntando, como tal, no es que les esté preguntando cuál es el error, porque obviamente pues ustedes no conocen. Yo lo que trato de preguntarles es cuál es la temática, para poder verlo de otra forma, porque es que si se conectan para que les resuelvan los ejercicios, pues no están aprendiendo, ¿sí me hago entender? Pero si se conectan para que hagamos otros ejercicios con la misma temática, es posible que relacionen la temática a los ejercicios que estamos viendo para que se los puedan aplicar a sus ejercicios. Si quieres, bueno, digo, el espacio es de ustedes, si quieren hacerlo sus ejercicios, listo, listo, yo no tengo ningún problema. Pero yo no sé cómo tal hasta qué punto eso los afecta a ustedes porque ustedes no estarán aprendiendo lo suficiente. Pues les digo, el espacio es para que aprovechen porque sí, las pruebas están hechas explícitamente para que puedan resolverlas con el conocimiento. ¿Listo? Podemos ver otra temática para, bueno, temática no, otra temática no. Podemos ver otras formas para abordar la temática para que adquieran y mejoren las habilidades que ya se les mostró y tengan entonces mejores capacidades para abordar los retos. ¿Listo? Sí. Pero si es para hacer el ejercicio, pues listo, yo no tengo ningún problema. Pero lo mío no es hacer ejercicio, ¿no? Yo, y te lo he reconocido, ya es como la tercera vez que te lo digo, te he dado las gracias a ti porque he mejorado y pude hacer el reto 2 por mi cuenta, pude hacer unos ejercicios y pude Sí, sí, hacerlo sí, de miles. por eso, pero de igual forma siempre, uno nunca deja como tal de hacer ejercicios. ¿Listo? ¿No? Entonces Y siempre hay que hoy ir estuve haciendo. haciendo, sí. Pero todos también, también tienen que estar haciendo, entonces no se preocupe por esa parte. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a revisar esa línea, vamos a revisar la línea puntual como tal, línea puntual. Profe, disculpe, creo Señora, que Sigrid se confundió y no agendó para hoy. Entonces quiero saber si es posible que le envíe el link para que ella se pueda conectar y ver también la explicación. O si no es posible. pues sí, pero bueno, es que la cuestión es que no me reserva. Caramba. Porque es que todo tiene que quedar registrado, pero digamos que... pero ya no le deja, ¿cierto? Ya se cierra, ya no les dejan, bueno, dile a ella si le deja reservar, a ver, aunque no creo que ya. Mientras tanto, entonces, compañero, porfa, una Sí. captura, me muestra lo que es el código para revisar. Ah, bueno. Entonces, muy bien. Listo, vamos a hacerlo ya, profesor. Bueno, Gracias, ¿soy yo? bueno. Listo, sí. Listo. Entonces, aquí lo va a enviar ya. Sí. Ahí está. Entonces, ahí está, pues, tanto el código como la ejecución. Y yo lo que... Y, Profe, disculpa un momentico. No la deja. No deja reservar. ¿Me deja? Ok. Mm. ¿Tienes el correo ahí? De ella lo compartes, porfa, por el chat. El correo institucional. No, espera que ya reservó, entonces yo le envío, le hago la invitación acá, espera. Dile que le vaya a llegar el correo. Listo, muchas gracias. Vale. Listo, ya le envié, ya le debe estar llegando entonces la invitación. ¿Listo?
Aquí es que pues no queda reservada y... Listo, profe, ya le dije, muchas gracias. Vale, listo. Entonces vamos a revisar a... Juan Camilo, cuando digamos no estés hablando o algo, puedes mutear el micrófono, ¿listo? ¿Puedes qué? Mutear el micrófono. Ah, ¿se escucha algo o qué? Pues a veces, pero pues digamos que es recomendable. ¿Listo? Bueno. Bueno, a ver, ¿cuál es la duda al respecto acá? Estoy viendo, no, ahora estoy viendo la pantalla, listo. Sí. Espera, yo pongo aquí como tal. Listo. No, o sea, a mí en mi caso, a mí el código me quedó bueno, me da, incluso cuando uno lo que hay que hallar que es el valor de comisión a pagar a cada vendedor, como tú puedes ver que da 150.000, me da con separador de miles. Mi pregunta estaba en lo que está arriba, que se llama valor total ventas realizadas por vendedor, que eso, pues yo lo escribí, yo escribí 1.000.000 de pesos, 1.000.000, perdón, ese valor no me lo da con separador de miles. Y ese valor, pues eso termina siendo cuando uno lo escribe arriba, en la mano izquierda el triple B, que es el valor total de ventas realizadas por vendedor. Listo, póngame cuidado. Sí. Lo que yo le decía a usted era para que comprendiera lo siguiente. ¿Puede ver la manita? Sí, señor. Esto que está aquí que estoy señalando es una cadena de texto, ¿cierto? Dentro de esa cadena de texto se está formateando algo. Cuando digo formateando es que se está haciendo una configuración. Esa configuración se aplica a un dato. Perdón, se aplica desde un dato. ¿Cuál es el dato que se está desde el cual se está aplicando? BCP. Sí. ¿Listo? Esto que está acá, por lo tanto, el resultado después de haberse formateado es lo que vemos con el separador de miles. Esto que está acá es una cadena. Sí. Una cadena de texto. Vamos a nosotros a tener como tal un formateo con una variable en algún lado, ya creada previamente. Lo único que estamos formateando es lo que vamos a imprimir. Es lo único que yo he llegado a formatear. Escuche mi Pero la pregunta. arriba no sé cómo hacerlo. Escuche mi pregunta. Esto es una Sí. cadena que como aquí está, también es una cadena. Mire lo que coinciden. Ambos son cadenas de texto. Pero ¿qué pasa? Acá hacemos un formateo con un dato ya creado previamente. El BCP. BCP. Aquí tenemos una cadena. ¿Podríamos hacer un formateo con un dato previamente? Sí, si lo tuviéramos el dato previamente. Pero ese no lo podríamos hacer. Por eso le estoy diciendo, tenemos con qué hacer un formateo, No, entonces se puede hacer. no. Ah, bueno. ¿Listo? Ya. Pero No, y es que es de entender la estructura. Mire, es como si estuviéramos sumando X más Y acá. Y aquí tenemos Z más W. Pero W no existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer esa operación ahí? No, porque no la tenemos. Estamos haciendo un formateo de esta cadena string con este dato, pero este no es este mismo que está acá. Este dato es un dato ya existente. Entonces ese dato lo usamos para hacer el formateo. Aquí tenemos un string que es que lo que usted quiere es formatear esto que está acá, pero lo que sí, sí, pasa es señor. que esto es lo que usted ingresa, pero de la función input como tal para mandarlo a www. Sí. ¿Listo? Pero es que la transformación de la cadena es lo que primero se ejecuta. Por eso yo le decía, ¿qué es lo que primero se ejecuta acá? La cadena, luego el input, luego el casteo y luego se asigna. El orden como tal. Aquí, ¿qué hacemos? Tomamos el dato y a la cadena le hacemos el formateo con ese dato. Y esa cadena resultante es lo que guardamos en BCPM. ¿Listo? Listo. Por ejemplo, acá arriba tenemos nombre. Lo primero que se muestra es nombre. Por eso se muestra acá nombre. Después toma la función input, que es que el cursor esté titilando y en espera a que el usuario ingrese algo. Ese comando viene posterior a la impresión. Lo mismo el input de acá.
viene posterior a esta impresión que está acá. Pero entonces estamos hablando de input que viene siendo la escritura o meter el dato ahí. Uno no podría meterle una condición al input para que si uno va a escribir números, uno mismo ya, pero en el caso de 1.000.000, uno lo escriba pues con las comas, pues. Cuando dice lo Yo mismo sí- es al usuario, O sea, no, o sea, cuando digo meterle condición al input es para que uno escriba 1, 3 ceros, 3 por ceros, eso, y ahí está. el usuario. Sí, sí, Pero por eso me dice que no y luego me dice que sí. porque no había entendido, pero Vale, sí. vale. Entonces, pero entonces, ¿qué será el condicional? ¿Que solo tiene que agregar comas? Sí, porque pues, pero solo para el triple B, ¿no? Que es el que necesitaría. No, pues yo no Sí, sé, realmente ya sería relevante si para TV, para TPV o lo que sea. Entonces, bueno, pensando que sea, por ejemplo, un dato con comas. sí, Pues pues es que haya una forma aquí en el propio input, no. Pues que yo sepa, no sé. Creo que yo sepa, no creo. Pero podría de pronto usted crear un validador acá con un try o con un condicional o con un do while, alias do while, como tal, para que si le ingresó una cadena de texto como tal, le ingresó sin comas, pues así. Pero honestamente no es irrelevante. No, o sea, perdón, es irrelevante. Vuelvo y digo, todo esto que usted está haciendo acá como tal es sí, puro maquillaje que usted está invirtiendo tiempo de la programación para algo sí, que no es tan relevante realmente. Esto es algo secundario. Vuelvo y le digo, debería estar más bien aprendiendo otras formas de hacer casteos, otras formas de utilizar, por ejemplo, floats, de utilizar, perdón, ciclos, otra forma. Con sí. a eso en este momento es irrelevante, créame, es irrelevante. Ya Mm, aprendió a hacer, digamos, un casteo, pero eso es para imprimir al usuario. Por sí. consola, cuando ingresa, no es obligatorio como tal que entonces tenga que colocar una coma. ¿Para qué? Pues yo le pregunto a los compañeros, ¿dónde están? ¿Ustedes han visto la necesidad de utilizar, por ejemplo, las comas como tal en esas unidades? Ya sea para imprimir o estar pidiendo, por ejemplo. Pues yo no. Gracias por responder, no sé quién más está por ahí. Lo que digo es que sí, está bien que aprenda diferentes estilos de impresión, pero no se compliquen con que, por ejemplo, el input aquí al inicio tenga que ser así, que tenga, no, porque no es necesario. Lo que importa es que el usuario ingrese el dato que sí es. Más bien, aprenda a crear controladores, pero no esa coma no pasa nada. Ya la aprendimos para imprimir. Esto Sí. sí lo que usted controla como resultado de su máquina, de su programa. Entonces, más bien, aprenda, por ejemplo, cómo controlo yo que sean solo números. ¿Cómo controlo yo que esté entre 1000 y 2000, por ejemplo? ¿Cómo lo haría? Entonces ahí ya empieza usted como a mirar. Eso sí es realmente bastante útil y necesario, es muy necesario. Lo va a ver en los siguientes retos. Vaya practicando esa parte, ¿listo? Ejercicios de esa índole para poder entonces ir resolviendo más ejercicios. Ya. No, pues yo por mi parte sí he practicado varios y todo. Sí, El pero problema ya, es que cuando yo tengo una duda, entonces no me deja, o sea, avanzar. En este caso, pues, o sea, yo, como puedes ver, el ejercicio está bueno y todo, y otras cosas yo he hecho, varios sí, ejercicios, sí, que pero es simplemente se me ocurrió sí, en sí, la sí, sí, cabeza. sí, pero es que este es un ejercicio sencillo, un ejercicio básico. Sí, Dedicarle tiempo a esa parte no es necesario. Hay otros ejercicios, otros problemas a los cuales hay que dedicar más tiempo. Entonces ya no, por ejemplo, para la siguiente vez, si quiere utilizar la coma, sí, pero eso no va a ser el problema que usted va a abordar. Entonces, si usted quiere dedicarse 2 horas a hacer lo de la coma, esas 2 horas no van a ser relevantes para el problema, ¿listo? Debe tener eso en cuenta. Y si usted quiere agregar un marco bonito, bien, está bien, pero entonces debe tener en cuenta que hay otros problemas que también tiene que abordar. Entonces, si quiere, hágalo, listo, bien, bien, no le estoy diciendo que esté mal, si quiere hacerlo, está bien, pero muchas veces por invertir tiempo en eso, no va a alcanzar para hacer las otras cosas. Entonces, primero haga
¿cierto? Lo que se le está pidiendo en el caso de los otros ejercicios, y luego sí se pone a como a maquillarlo, a colocarle más cositas, a poner que todo en orden, ¿listo? Eso es lo que Pero, yo hago. por eso, pero Eso es lo entonces, que yo- por eso digo, pero entonces ahora entonces intente hacer los otros ejercicios, Eh, ¿listo? Pero profesor, bajo ese mismo pensamiento, hay mucha gente que si tú te pones a ver el numeral, no lo pone, no pone lo que yo te envié, que pone quién creó el ejercicio y todo. Entonces, también, o sea, si tú me dices, listo, El no nos vayamos en comentario, detalles, el comentario me está también yo diciendo. también tengo que pensar que ahí tiene que haber una calidad del trabajo en el sentido de que el programador también debe mostrar Es que, que, es que sí, yo lo entiendo. Una cosa es la ya calidad. que también, con Sí, todo sí. respeto, profe, pues no sé, o sea, listo, usted mide que Sí, por la razón que sea, yo lo entiendo. Pero entonces, si usted me muestra esto a mí, esto puede ser calidad. Esto no. Esto para mí es irrelevante. bueno, ¿Listo? Pero para bueno, mí esto es calidad. Para mí NM no me dice nada. TB no me dice nada. O VVV no me dice nada. Eso no es calidad. mm, Eso no, el nombre de las variables tiene que ser descriptivas. Permitirme a mí saber qué es lo que están almacenando. ¿Listo? Por ejemplo, para que se percibe que no había pensado en eso, ¿cierto? no señor, gracias. Exacto, exacto. Son cositas que eso sí deben de dedicarle tiempo a mirar como, bueno, esto. Pero esto puede que me facilite un poco la interpretación. Listo, listo. Si quiere, hágalo, sígalo haciendo las impresiones. Pero cuando sea necesario. O cuando, por ejemplo, vaya a tener un plus. Pero si de pronto va a revisar, por ejemplo, el programa, ojo, por ejemplo, pilas con lo que le voy a decir. Cuando Sí. vaya a subir los archivos a BPL, esto es una cadena de texto. Si el programa le va a pedir a usted un número, 150.000, le va a salir con que esto es diferente. Entonces le va a salir que el problema está mal. Entonces ahí viene qué va a tener que hacer. Mm, no sé, ¿qué va a tener que hacer? Deshacer lo que está haciendo acá. ¿Listo? Esto estaría bien para un usuario de pronto que requiera ver estas unidades así. Por ejemplo, facturas en compras y cositas así. Está bien, esto está bien. Pero cuando ya va a operar internamente toda esta parte y lo va a entregar a un programa que le va a revisar, esto va a ser un dato erróneo. ¿Por qué? Porque es que usted va a tener esto, 150,00 en Sí. cadena de texto. Y esto es diferente a tener esto. Y Ah, lo que el programa va a esperar es un dato numérico como tal. ¿Listo? sino que yo vi también en YouTube que hay gente que ya pone como que el programa para poder de ahora en adelante poner con todas las comas y todo. Bueno, Entonces ya no sé. depende de cómo está listo, pues para que tengas en cuenta. Ah, pero sí, Bueno, gracias. bueno, entonces ahora abordemos lo que es el tema de listas, diccionarios y datetime. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver todo en Profe, conjunto. profe, y para eso es que uno hace lo de los módulos, que eso lo vi hoy, que para que ya de ahora en adelante uno ya, si uno le quiere cambiar las condiciones al ejercicio, ya uno lo puede hacer libremente. No le comprendo. No, que para eso es que uno hace lo del módulo, que uno con el módulo, uno ya tiene la variable y si uno, ¿Cuál si módulo? cambia ¿El la, porcentaje? ¿El porcentaje? sí. Módulo eso me retorna el residuo de algo. Mm, bueno, en todo Listo. caso, profesor, gracias Listo. y voy a tener en cuenta lo de las variables descriptivas. De verdad Ah, no lo había pensado. vale, vale, vale. Para eso estamos, para eso estamos. Voy a estar acá también en la clase porque esto de listas y diccionario lo vi esta semana, Vale, entonces listo, listo, listo. me sirve. Entonces, vale. Entonces, tenemos lo que son listas y diccionarios. Ya vimos, por ejemplo, algunas funciones el día de ayer, ¿cierto? Con el tema de listas. Por ejemplo, una lista X, ¿cierto? Ya vimos que puede ser, por ejemplo, ¿cierto? Números. Puede ser, por ejemplo, una lista Y. Puede ser, entonces, textos, ¿cierto? Uno, dos, tres. Y puede ser, por ejemplo, una combinación, digamos.
30 cadenas. ¿Sí? Que no había ningún problema, que su estructura era llaves cuadradas y 3. Perdón, 3, no, cierre, ¿cierto? Entonces, esto en cuanto a listas, y que las listas pueden tener ciertas operaciones, ¿cierto? Como por ejemplo los que vimos del len y cositas así, ¿cierto? Para no repetir, pues así, ¿cierto? Len. Hay otras funciones que se suelen utilizar que quiero como que para que se entienda un poco, que es, por ejemplo, funciones de agregación. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a Profe, agregar, señor. ¿ese len es para contar cuántos elementos hay en la lista? Sí, señor. Listo. Gracias. Entonces, tenemos lista punto, y si queremos, por ejemplo, nosotros agregar un elemento a la lista, utilizamos la función punto append. ¿Listo? Entonces, con esta función, lo que hacemos es agregar un elemento al final de la lista. Entonces, como estamos utilizando números, vamos a agregar un número, por ejemplo, 80, ¿cierto? Y si imprimimos nosotros acá como tal, lista X, vemos que el elemento, bueno, como se ejecutó dos veces, tengan en cuenta que yo ejecuté esta celda dos veces, ¿listo? Por eso apareció 80 y 80. Cada vez que se ejecuta, entonces cambia. ¿Qué ocurre? Esta función es una función in situ. ¿Saben qué es una función in situ? O pues se lo agrega no sé cómo le dice, el corchete. En ese caso le agrega ese No, 80 al corchete. Pasa a ser la posición, al cocherte. Ah, la lista. sí. Y pasa a ser la posición, ese 80 pasa a ser la posición 3. Sí, pero ¿qué es in situ? ¿Saben qué es in situ? No. Las demás compañeras. Un ciclo es una estructura No, no, repetitiva. no, no. In situ, in situ. Se escribe, creo que es in situ. ¿Aló? No, no sé qué es un ciclo. Yo tampoco. En este caso, algo in situ es cuando no sé el término exacto de pronto de la palabra, ¿cierto? Según la Real Academia Española o como tal, pero en este contexto como tal, se puede definir como que se realiza la operación a la variable en sí misma, se cambia a ella misma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del casteo que yo les decía que no cambiaba la variable, sino simplemente tomaba el dato, lo sacaba, bueno, no lo sacaba, no lo extraía, sino que tomaba el dato, hacía una transformación y esa transformación la mandaba para como una copia in situ, lo que hace es modificar in situ, es decir, directamente mi variable, mi variable que, en cuestión. Hay unas funciones que no me la cambian, hay otras que me cambian la función de la cual se están llamando como tal. Aquí por eso es que yo no estoy haciendo ningún igual, porque a este append, me cambia, me agrega el 80 in situ, como tal, a lista X. Es decir, que me cambia la variable internamente, ¿listo? Otra forma de ver, por ejemplo, es esto. Digamos que len lista, len no me cambia nada de la variable. Ella no me cambia nada, simplemente cuenta y me trae como tal el elemento. ¿Listo? Entonces no afecta en nada la variable. En cambio, esta función mueve o altera el contenido de la variable misma. ¿Listo? Yo puedo también utilizar otras funciones, ¿cierto? Ya vimos cómo recorrerla, ¿no? Ya vimos cómo cambiarla. Vamos aquí antecitos. Ya vimos que, por ejemplo, para mostrarla un dato, cuando utilizamos las llaves cuadradas,
y el elemento numérico que ponemos acá sería el índice de las listas. También vimos, por ejemplo, que podemos hacer una modificación, donde le decimos que, por ejemplo, el elemento 0, vamos a modificarlo por un 200. Y lo va a hacer, y si imprimimos ahora, por ejemplo, la lista, entonces el cambio se realizó, este cambio. ¿Listo? Este cambio, este dato lo alojó en esta posición. ¿Listo? Entonces, hicimos un cambio. Pero ¿qué pasa? Algo que quiero que tengan en cuenta, la diferencia de listas, es que las listas son mutables. Voy a poner acá. Mutables. Es decir, que yo puedo hacer este cambio del dato. Yo puedo sacar un dato y poner otro ahí, reemplazarlo, actualizarlo. Esto es una actualización. Puedo hacerlo. En cambio, con las tuplas no se puede hacer. Con los diccionarios sí se puede hacer. Entonces, bueno, quería mostrarles otros ejemplos también de qué puedo yo hacer con las listas. Profe, ¿cómo unes dos listas? ¿Cómo haces para unir dos listas? Está la función copy y está con el más también. Por ejemplo, yo tengo estas dos listas, X y Y. Bueno, aquí tengo otro Y. Vamos a colocar acá Z. Entonces yo puedo, por ejemplo, declarar acá, no sé, D igual lista X más lista Y. Y aquí, digamos que imprimo D. Entonces, lista Y tengo 2, 4, 6. Lista X, ¿cierto? 2, 4, 6. Acá este cambio no me lo modificó porque yo volví a ejecutar este bloque, ¿cierto? Por eso se volvió a cargar toda la información original como si no la hubiera modificado. Sí. Esto no lo he vuelto a ejecutar. Bueno, yo ejecuto partes para que tengan en cuenta. Entonces, en este momento, lista vale 2, 4, 6 y Y 1, 2, 3. Entonces, con eso yo lo hago así. ¿Qué pasa? Esta unión no es in situ. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, me muestra lo mismo, pero yo no estoy modificando ninguna de las dos listas. Solo estoy creando temporalmente una unión. Si yo quisiera conservar o preservar eso, yo tengo que guardarlo en una variable para posteriormente manipularla y hacer algo, ¿cierto? Entonces, hay cosas que como tal, para que entendamos cuando es algo in situ. Otro que es in situ son modificaciones en las listas, como por ejemplo el punto pop. El punto pop, para que me entiendan, vamos a agregar acá un 80. Entonces vamos a imprimirla y va a tener un 80. ¿Ah? Entonces el punto pop me va a eliminar el 80, la última posición. Siempre me va a eliminar la última posición. Es decir, que si yo voy a imprimir, por ejemplo, acá, vamos a imprimir nuevamente, no voy a tener yo ese 80. Antes lo tenía, ya no tengo. Si yo vuelvo a ejecutar la función pop, me va a eliminar el 6, este 6. Está haciendo la modificación in situ, ¿cierto? ¿Ven cómo va modificando la lista X? Y así. Y así hay bastantes funciones que alcanzar a verlas, pues será complicado. Profe, una preguntita. Y eso es solamente el pop, solamente elimina el último de la lista. No lo puedo configurar para que me elimine los elementos que yo le indique. Vamos a mirar. Hay dos funciones que hacen lo mismo. Está la pop y no me acuerdo cuál es la otra, pero creo que la pop es la que sí deja modificar cualquier elemento, eliminar, perdón, cualquier elemento de la lista. Vamos a verlo acá. Ya vimos que esto es lo que contiene. Vamos a modificar. Por ejemplo, vamos a decirle d.pop. Vamos a eliminar, por ejemplo, esta que está acá. Le mandamos a la posición 0, 1, 2. Y eliminamos 1.
¿Cuál es la ventaja? Si se dan cuenta, nos lo está imprimiendo. ¿Por qué? Porque nos lo está retornando. Es decir, que este valor que está acá, lo saca de ahí y lo retorna, nos lo devuelve a nosotros. Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, dato eliminado. Y aquí tendríamos nuestro dato eliminado, ya extraído acá. Pero al hacer esto, que está acá, se hace una modificación in situ de D. ¿Listo? Yo vuelvo a ejecutar esto y yo imprimo, por ejemplo, acá print dato eliminado. En este caso, si vuelvo a ejecutar, ¿qué va a imprimir? Imprimiría la D, pero sin el 1. O sea, la lista X más lista Y, pero sin el 1. No, ¿qué imprimiría acá? Ah, imprimiría el 1. Imprimiría el 1. No. ¿Qué imprimiría? ¿Qué imprimiría acá? Imprimiría el 2. Imprimiría 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasó lo que pasó la vez pasada, que como la variable se modifica in situ, entonces hace la operación dos veces. O sea, eliminado la posición dos veces. La primera vez la No, posición 2 no, no, será no, no. 1 y después es 2, ¿o qué? No, 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 no. Lo que pasó la vez pasada fue que yo ejecuté 2 veces ese comando. Si yo esto lo ejecuto 10 veces, ¿qué está pasando? Le va Estoy sumando eso. modificando in situ la lista X. ¿Sí? Va agregando. Acá, esta D la hemos ejecutado. ¿Cuántas veces hemos ejecutado 2 veces el pop de la D? Ya van 2, ¿cierto? Aquí podríamos, vamos a hacerlo. Aquí. Volvemos a crear la letra, bueno, ya que agregaron más. Vamos a crear D. La D volvió a crearse. Vamos a ver, no hemos cargado ninguna vez pop. No se ha lanzado, no se ha como tal ejecutado. ¿Listo? Entonces ahora, por ejemplo, yo quiero eliminar este 1. ¿Cómo lo elimino? De edad de pop 11. 0, Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esta asignación, él me hace la modificación in situ. ¿Listo? Pero también, como yo sé que pop me lo retorna, yo lo puedo alojar a la vez que se está borrando. ¿Listo? Por lo tanto, ya en dato eliminado yo tengo un dato, que es el que se eliminó, que es 1. Cuando yo vuelvo a mostrar D, por ejemplo acá, ya no está, ¿cierto? Porque lo eliminamos, pero está alojado acá. Ya veremos si nosotros podemos hacer algo como tal. Pasa como cuando uno en el computador queda eso en la papelería reciclable y ya No, uno no, puede no, 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 simplemente es un dato que tenemos en algún lado guardado. Puedo yo, no sé, sumarlo, pues es que lo que yo digo es que dependiendo de del problema que nosotros queramos abordar, dése cuenta qué es lo que yo estoy haciendo. Cuando nosotros sumamos acá listas, esto me retorna un elemento. ¿Y dónde lo estoy guardando yo? en el D como variable D. Exacto. Esto me retorna un dato. ¿Qué lo estoy haciendo? Lo estoy guardando acá. ¿Para qué? No sé, para alguna cosa que de pronto yo necesite. De pronto en un ejercicio más adelante dicen, cada vez que vaya descartando el nombre debe mostrarlo en pantalla. Ah, bueno, entonces de pronto lo necesito mostrar. No sé, algo así, ¿sí me van a entender? Debo ser práctico con lo que de pronto para lo que me puede servir de pronto. Entonces, Y, ¿por qué? profesor, Porque hay una función que elimina, perdón, hay una función que me elimina, pero no me retorna. Entonces yo no puedo, es que no me acuerdo cuál es,
yo no puedo mostrar, simplemente la elimino y ya. Lo que me retorna es simplemente si fue exitoso o no la eliminación, por ejemplo. Que no me acuerdo ahorita todas las funciones como tal, pero les recomiendo que vayan, por ejemplo, vuelvo y les digo a la W3 School, allá les dan, por ejemplo, Python, y vámonos para listas. Listas. Y acá debería haber varias funciones, si no estoy mal acá, debería haber funciones. No, ese no, listas y dentro debe haber funciones. Métodos. Entonces aquí están. El append, el clear, por ejemplo, el append añade un elemento al final de la lista. El clear remueve todos los elementos de la lista, la vuelve vacía. Copy retorna una copia de la lista. Por ejemplo, podemos hacer, si bien que les mostré cómo se puede hacer esto que está acá, para concatenar, podríamos nosotros también utilizar otra forma, como por ejemplo, ¿qué es lo que es? Profesor, qué pena que lo interrumpa. Esa nueva variable que se llama dato eliminado, que es la que contiene 1, tú le puedes agregar más funciones, o sea, puedes tirar más datos a esa variable de dato eliminado. Espérame un momento, no comprendo. Ya. La copia funciona diferente. Bueno. La función copy lo que me hace es copiar la lista en F. ¿Me entiendes? ¿Sí es lo que hicimos acá? La copia. Digamos que es algo similar a que yo hiciera, yo qué sé, esto. ¿Me entienden? Es como lo mismo. Son cositas para que vean que ahí está. ¿Listo? Yo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer ff igual a lista x y puedo imprimir acá f y puedo imprimir acá ff. ¿Listo? Y es lo mismo, ¿sí ven? Hay formas diferentes de hacer lo mismo. Así que decía, Antes de decir lo que iba a decir, pero entonces uno crear esas variables le facilita a uno mucho las cosas. ¿qué variables? Por ejemplo, cuando creaste la variable D, que uniste la lista X y lista Y, Pero ¿qué cuando variables? creaste la variable datos eliminados, que con eso ya Pero es sacas porque depende, es porque yo uno. sé que de pronto el dato lo puedo necesitar para alguna cosa. Acá no sé, depende realmente del problema. Simplemente estoy diciendo es que existen muchas opciones y acá no les estoy mostrando todas. Vuelvo y digo, mira, aquí está copy, aquí está, por ejemplo, para contar cuántos elementos tiene una lista. Por ejemplo, perdón, retorna el número de elementos con un valor especificado. Por ejemplo, Profe, lo que yo te iba a preguntar era, como tú cogiste ese Depop 11, que era 1, y eso quedó como, lo guardaste como una variable de dato eliminado. Creo que te quería preguntar, esa de dato eliminado, ¿tú le puedes seguir agregando más cosas? ¿Le puedes seguir agregando más? acá esta función, Sí. O sea, el mira índice, que dato eliminado, cuando le haces el print, tiene 1. Pero yo podría seguirle agregando más cosas a la variable de dato eliminado. a la variable dato eliminado. Sí. ¿Qué es dato eliminado? Dato eliminado es una variable que tú creaste por la cual, al usar de pop 11, él mira la lista y en la posición No. 11, ¿Qué es dato eliminado? Solo estoy viendo qué es dato eliminado. una variable. ¿Qué tiene alojado? ¿Qué tiene alojado? Sí. De pop 11. Perdón, No. 1, 1, 1, 1, No. 1, 1, 1, 1, 1. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? No sé qué. Sí, no sé. Pues no, un Es una string. cadena, es una string, es una cadena, es un texto. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que retornó? El texto 1. Simplemente es un dato de la posición de acá, que está acá. De alguna posición, yo lo que hice fue extraje el dato y lo tengo acá.
¿Qué es lo que puedo hacer con eso? Lo que yo pueda hacer con cualquier otra variable, dependiendo obviamente del tipo. ¿Ya? Bueno, ¿Listo? Profe, una preguntita. Sí. Cuando yo le meto, digamos, datos, muchos, digamos, nombres a una lista, y yo quiero que cada nombre me lo imprima por separado. Por separado es que. O sea, por ejemplo, bueno, eso es más o menos de mi reto. Entonces yo creo, creo listas, tiene uno que diga nombre, el otro que diga teléfono y dirección. Entonces le agrego a cada lista su respectiva, pues la respectiva al área, ya sea numérica o sea una cadena, y al final quiero que me imprima el primer dato de cada cadena junto. Entonces que me imprima el nombre Pepe, la dirección Carrera 68, teléfono, no sé, 314. O sea, quiero que me imprima así. O sea, como el dato de cada lista que cree. ¿Cómo, Y el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. cómo lo haríamos? ¿Cómo se recorre una lista? Con for. Ah, bueno, pues con un for. Sí, pero no me funciona. Ya lo intenté. Hay O sea, algo ya está tengo eso pasando en el mal. programa. Mira, tenemos por ejemplo FF y FF. Vamos a recorrer. Son dos listas que, bueno, vamos a mirar acá. Ok, vamos a mirar. ¿Tiene que ser un for range o puede ser solo un for? Puede ser lo que tu imaginación te permita. Lo que me interesa es recorrerlo, ¿cierto? Como un for solo me permite a mí recorrer un elemento de un, por ejemplo, si yo tuviera una lista, ¿cierto? Por ejemplo, no es FF, sino F, digamos, ¿cierto? Digamos que yo estaría recorriendo cada elemento. Pero entonces, ¿yo cómo hago para asociarlo al otro elemento? Entonces, puede que sea más pertinente hacerlo con un range, ¿cierto? Yo le digo que sea length, el tamaño, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces estoy recorriendo índices. Como yo los imprimo, pues, por ejemplo, acá yo puedo imprimir, yo qué sé. Aquí yo armo. ¿Qué estoy recorriendo acá? Un índice, porque es un range, ¿cierto? Entonces ese índice yo lo uso acá. Este F, D, I, este FF, D, I. Ya. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, digamos, hay solo porque hay dos listas. Entonces, si tengo más de dos listas, ahí en el printer hay que agregarle, por ejemplo, si tengo otra lista que se llame FS, entonces FS de I y otra que diga, no sé, SS de I, para que me bote todas así en línea, Lo que tenemos que para que me entender es las que use. estamos recorriendo los vectores como tal. Y Estamos es, recorriéndolo utilizando un índice y nos funciona porque ambos son de igual tamaño. Si este FF tuviera menos elementos, me lanza un error porque va a llegar un punto en el que F va a tener más y FF no. ¿Listo? Entonces hay que tener todas esas consideraciones. Ahora pues recorremos. Como yo sé que I va a tomar un valor entre 0 y el tamaño de la F, y como yo sé, si se en cuenta lo que yo les estoy diciendo, como yo sé que F es de igual tamaño para ambos, yo solamente utilizo la F para definir el tamaño del rango, y luego como yo sé que recorro de 0 a n-1, pues entonces yo lo utilizo como índice para todos los vectores que en este caso estoy utilizando, porque hay que practicar en esa parte, ¿listo? listo, profe. Bueno, pues hacer ejercicios, por ejemplo, yo no sé si los han hecho ya, ejercicios como por ejemplo los números de multiplicar. Busquen para hacer los números, las tablas de multiplicar de todos los números. ¿Listo? Por ejemplo, las tablas de multiplicar, miremos cositas así. Bueno. Eso en respecto al rango. Respecto a los diccionarios, no es que los diccionarios no alcanzamos porque es que eso es un tema bastante denso. Yo quedo debiendo lo de diccionarios, ¿listo?
Bueno, sí. Y de pronto una preguntita así que de pronto no sea muy largo. ¿Cómo yo puedo filtrar de una lista, pero no con índices, sino como elementos? Me explico. Buscar un Yo de una elemento en una lista de lista, no, o sea, sacarlos en una lista aparte para poder procesar la lista sin por esos eso, elementos, pero buscar no un con elemento, índices. buscar un Ajá, elemento en una sí. lista. O un grupo de elementos, sí. No sé, miremos a ver cómo es, qué herramienta nos dan acá. Dice que copiar un elemento a una lista. Hay Nos una que dice, es filter, pero yo no sé si esa sirve para filtrar. Ok. espera. Estoy leyendo hasta aquí porque, pues, no sé, yo no me las sé todas. Y simplemente la idea es ver qué tenemos y ponerle lógica. Entonces, esto me cuenta el número de elementos con un valor especificado. Extend me añade el elemento de una lista al final de la lista actual, o sea que esto es in situ. Index retorna el índice del primer elemento con el valor especificado. Ojo lo que está diciendo acá. Retorna el índice del primer elemento con el valor especificado. ¿Ok? Insert añade un elemento a una posición especificada. Pop remueve el elemento como tal. Y, ok, mire, esto es lo que yo les decía. Pop remueve el elemento de la posición especificada, pero me lo retorna. Remove, si no estoy mal, remueve el elemento, pero entonces, con el valor. En este caso es con la posición y en este caso es con el valor. Por ejemplo, vamos a hacer remove acá, eliminar un poquitico todo esto. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ff.remove. Profe, con remove queda permanente la eliminada, ¿cierto? No, pero está haciendo lo mismo prácticamente. Sí, el remove, el primer valor que encuentra es el que está eliminando. Algo que es... y otra cosa, remove no me retorna... Listo, sí. Dice que ese valor no está en la lista. ¿Sí ven? Aquí ya el valor dejó de existir. Pero es similar al pop. Por ejemplo, si yo le pongo el pop acá... pero eso ya sería con el índice. En este caso, se encuentra el error. Me dice que la X, ¿sí ven? Remove X, el que yo les estoy mandando, no está en la lista. Si yo hago pop 80, el 80 no está en la lista, ¿sí? Pero como índice fuera de rango. Entonces, ¿sí ven que están relacionados los errores, uno al índice y el otro al valor? A ver, Sí, reversa sí. el orden de la lista y ordena la lista. Ve, Listo. profe, y por ejemplo ahí que tú tienes la más sencillita, que era la lista X y la lista Y, tú podrías crear una nueva lista en el que tú comiences a seleccionar como el dato que tú quieras de la lista X, entonces no sé, seleccionas dos datos de la lista X y dos de la lista Y con eso creas una nueva lista, podrías como No, una especie como es que de no te estoy prestando cuidado. ¿Cómo? que, o sea, que está la lista X que tiene sus valores y la lista Y que tiene sus valores. Uno podría como ir sacando o ir seleccionando cada valor, no sé, o sea, como dos valores de la lista X, sacarlos y dos valores de la lista Y, sacarlos y con eso crear una nueva lista, algo como específico. Puede hacer todo lo que su imaginación le diga. No, en serio. Acá tengo Profe, una preguntita. espera, porque Por estoy abordando las preguntas. Déjame, porque es que si no me abordan y no logro comprender. ¿Es una pregunta puntual de aquí algo o es de otra Sí, temática? ¿por qué usó corchetes ¿En a dónde? llaves? Que en la parte de abajo me estaba explicando lo del lent, o sea, cuando quiero recorrer una lista. O sea, puso entre comillas y puso corchetes, no se supone que lo que está entre comillas el programa no lo lee. ¿Esto? Sí, es que ahí me perdí. Sí, Pero o sea, está entre comillas. hasta ahorita me preguntas. Es que acabo de caer en cuenta porque lo pasó otra vez hacia arriba. Bueno, yo esto lo explicaba antes en forma de imprimir, pero en esencia es un comando, si se da cuenta, eso es una cadena formateada. Es lo mismo que utilizar comillas, punto format, es lo mismo, solo que está la forma corta. Lo que le estoy diciendo es que
a través de un comando, llamémoslo así, de una estructura clave, lo que esté dentro de estas llavecitas, no lo tome como cadena de texto, sino como algo Python, y cuando él haga lo que tiene que hacer, el resultado va a quedar dentro de la cadena como si fuera un formateo ahí mismo. Por eso es que es como si esto se transforma mágicamente en un 2 y queda dentro del texto, ¿listo? Ok, gracias. Y lo mismo acá, pero porque tengo el F. Si yo esto lo quito, me lanza de uno un error. ¿Sí ves? Mira, por ejemplo, ahí se puede leer el color, pero me lanza un error porque literal voy a imprimir eso. Esto es como una pequeña clave que yo le digo, por favor, formatéeme la cadena antes de imprimirla. Él va a ir y va a formatearla, va a decir, listo, yo espero que esta estructura que es de llaves, yo sé que ahí dentro va a tener código Python. Aquí dentro va a tener código Python. Cuando ya haga todas las operaciones, voy a tener un resultado que lo voy a llevar a mi cadena formateada, ¿cierto? Lo mismo para este otro elemento. Y lo formateo y con eso yo, cuando ya tengo todos los elementos, construyo una cadena con esa misma estructura. Es como cuando hacemos lo de cadena de hola más nombre más dos, por ejemplo, 2 puntos. ¿En qué estamos aquí uniendo texto con, por ejemplo, una variable utilizando el más? Estamos concatenando más otra cadena. Lo que yo le estoy diciendo es para no ponerme a hacer todo este reguero, entonces le digo, ok, va a ser un formateo, le voy a poner acá una llavecita, aquí le voy a poner otra llavecita. ¿Listo? Con eso ya yo mantengo la estructura final, que va a ser hola, espacio, lo que tenga la variable nombre, espacio y 2 puntos. ¿Sí me hago entender? Como para que sea más rápido. Pero no el programa, sino lo que yo estoy escribiendo, ¿listo? Listo, profe, gracias. Vale. Aparte de yo estaba explicando lo de la búsqueda, por ejemplo. ¿Cierto? Tenemos el índice, vamos a buscar el elemento 4, que nos trae que está en la posición 1. En la posición 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago ff, ¿cierto? Llave, ese índice. Traigo el elemento que estoy buscando. Compañera que me preguntó. ¿Aló? No entendí. Sí, señor. ¿No me escucha? Ya, más o menos, más o menos. Es que tengo como problemas hoy con el micrófono. Vale, vale. Antes del 4 estaba el 2. Es que no lo voy a ejecutar. Cuando usted lo ejecutó, el que le hizo el cambio entre llaves. Mira, ¿qué tengo yo acá? ¿Qué es la función index? Ok. Y la index es para, según lo que leímos ahorita. ¿Tú fuiste la que me preguntaste lo del buscador? Yo te pregunté si lo del para filtrar. Ajá. Ok. El index me retorna el índice del primer elemento si lo encuentra. Si yo le pongo 5, me va a decir, por ejemplo, un error Que no hay. de que no está en la lista. Exacto. Ok. Digamos que sea una forma cultural. Puede que haya otras funciones, no sé. Vuelvo y digo, yo miré Pero estas igual sigue funciones. filtrando por índices, pero no por elementos. Por ejemplo, si yo quisiera de una lista de 10 números que me saque el 4, pero no por el orden, por el índice, sino... Espera. ¿Qué fue lo que yo tenía ahorita? Si esto me retorna, es que creo que entiendan todos que yo no, que la idea es crear la capacidad de poder entrar, de encontrar soluciones con las herramientas que tenemos. Si hay mejores formas, puede que haya, pero yo solamente me acabé de leer esto, tengo que pensar con estas herramientas. Tú me dijiste que hay una función filter. Ah, bueno, está bien, no sé, tocará buscarla, a ver si hay una mejor forma. Puede que sí la haya, y muy seguramente lo va a haber. Entonces yo estoy diciendo, con esto que hay, y lo que les estoy queriendo demostrar es que con lo que yo tengo, debo tener la capacidad de poder trabajar, dicen por ahí. Entonces, si me dan un índice,
lo que hace es como tal retornar el primer índice del elemento. Si lo llega a encontrar, tenemos un índice. Yo no le puedo decir que me traiga el valor por índice, no, así no es como tal que recorremos una lista. Ok, sí. Si esto me retorna el índice del elemento 4, si lo encuentra, pues yo de una vez busco el elemento en la posición índice. Perdón, en la posición, sí, en la posición que me retornó el índice, sea cual sea. Por ejemplo, si yo muestro ahorita, por ejemplo, quiero que miremos este print por orden. Acá vamos a imprimir lo mismo, pero no FF, sino el índice. Entonces, yo sé que arriba me retorna el índice que es 1. Con ese 1 voy a buscar el elemento en la posición 1 de FF. Pero porque sigo la misma lógica, ¿sí ven? Primero hago lo del índice, luego entonces yo sé que eso lo puedo utilizar para acá. ¿Listo? Yo con eso ya tengo el primer elemento. Tengan en cuenta que si hay repetidos, esto me retorna el primer, dice acá, el primer retorna el índice del primer elemento con el valor especificado. El primero. Si hay, no me va a decir cuántos hay. Para saber cuántos hay, está la función count. Yo le mando un elemento y me retorna cuántos hay. Me cuenta cuántos de esos hay. Okay. Y así van a haber muchas funciones acá realmente. Acá está hay ejercicios, me les plantean ejercicios. Y si yo no quiero eliminar un 4, sino todos los elementos de una lista. ¿Qué dice acá la función que acabamos de ver? La remove. No, mira, ¿qué dice acá? Ah, clear. Remueve todos los elementos de la lista. Pero los remove no los guardo, los guarda en otra parte, no. Los No, remueve. pues no sé si los retorna, pero sé que los borra. Pero, Por profe, ejemplo, entonces, con respecto a lo que dice la compañera, uno ahí lo que podría hacer sería un depop y hace lo de que tú hiciste lo de dato eliminado, hace un clear, borra todo y vuelve y toma el dato que quedó como dato eliminado y ya con ese lo usa, ¿no? vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar acá retorno, a ver si retorna, no sé. Y vamos a llamar esa función. Vamos a mirar, no sé, yo tengo dudas, yo me pongo a jugar con el código. Si no la sé, pues yo miro, a ver, vamos a ver qué pasa. Parece que hizo algo. Vamos a ver qué hizo. Voy a mostrar retorno. No tiene nada. ¿Sí? El retorno no tiene nada. Entonces, clear, vamos a ver. Retorno no tiene nada. Vamos a imprimir otra vez FF. No tiene nada. Entonces, clear retorna algo. No, no. No. Clear no me retorna nada, no me retorna los elementos que borró. Pero sí me modifica in situ. ¿Sí ven? La lista F. Entonces, hacer esto se vuelve absurdo. Entonces uno simplemente hace esto. Ya sabemos que jamás va a retornar, entonces nunca vamos a tener que asignarle algo porque no retorna nada. Así hay funciones. Así hay funciones que retornan algo como tal, como lo vimos ahorita. Por ejemplo, este sort está fallando. Yo no sé por qué, pero este sort está fallando. Antes funcionaba, ahorita ya no. El sort ya no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué significa, o sea, qué hace esa de sort? Voy. Fíjate que me perdí acá. 4, ok, vamos a colocar para mostrar. Ah, el 4 no lo encontró. Listo. Lista copia. ¿Eliminamos lista? No, lista no la eliminamos. Bueno, aquí se creó una. Vamos a ver otra vez. A crear todo porque nos borró todo. Listo. Y acá hacemos copia.
Hay que leer la documentación porque yo no sé bien, ahora sí, yo no sé por qué aquí como que, bueno, aquí, ya. Aquí ya me acordé de algo que no les expliqué y esto no es del todo. Quiero que miren lo siguiente. Tengo una duda al respecto y quiero que la corroboremos. Si yo imprimo lista, ya vimos que lista existe, ¿cierto? Sí. Imprimo lista existe. Y imprimo FF existe, ¿cierto? Sí. Miren lo que yo hice. Yo leí F, pero utilizando la función copy, ¿sí? No, no, no. Eso funciona. ¿Qué pasa si yo le hago FF clear? Esta F ya no tiene nada, pero quiero que miren acá. ¿Qué pasó con lista? Me la borró también. Vamos a ver F. F no. Le voy a explicar. Lo que pasa es que al hacer, y pone cuidado, se supone que lista y lista X, digamos que es el papá, o bueno, genera una copia en FF y luego en FF. Pero ¿qué pasa si yo lo que hago, por ejemplo, es borrar? Voy a volver a imprimir esto, ya están creadas, ¿cierto? Esto todavía sigue teniendo. ¿Qué pasa si yo borro solamente la F? Es decir, que esta dejó de existir, FF todavía existe y lista X en este caso todavía existe. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque si borro FF, borra lista, si borro F, no borra lista X. Lo que resulta y pasa es que al hacer esta asignación, lo que está haciendo es una asociación, no una asignación. Lo que está haciendo es creando un enlace como tal. Un enlace entre la lista FF y lista. Puede que tengan nombres diferentes, pero ambas son la misma lista. O sea que cuando dices que es un enlace y cuando le hace Cuando le hago el se borrado, borra una parte del enlace más no a se lo borra, que no, queda. no, no, el enlace no se borra porque el enlace está ahí. Lo que se borra es el dato. Es como si ambos, ponles cuidado, find. Yo tengo, por ejemplo, acá una lista, ¿cierto? Tengo una lista, bueno, feo. Tengo una lista, ahora sí, ¿cierto? Lo que está haciendo eso es llamar esto, lo pongámoslo en rojo, lo llama con FF. Y cuando yo lo que hago es, ¿con qué? Perdón, con lista X. Cuando yo utilizo ese igual, lo que hace es utilizar esa misma creación roja, pero con otro nombre, que va a ser FF. Cuando yo le digo que borre lo que está en F, es como si yo borrara esta lista que está aquí en negro, como tal, la borro. Pero es que ambas están apuntando hacia la misma lista. Muy diferente a cuando lo que yo le digo es, con copy, hágame una copia. Eso es como de que, ok, entonces en ese caso, eh, usted me toma esta parte que está acá y me hace otra copia, pero a esa entonces le apunta como tal el que F. ¿Listo? Y si se dan cuenta que lista X y FF están apuntando a la misma lista, pero F está apuntando a una copia exacta de la otra, pero independientes. ¿Sí que están separadas? Acá es como Profe, si pero estuvieran entonces, al usar borrar, quedó afectado FF y lista X, quedaron afectadas. exacto porque están asociadas. Ah, claro, y la otra como no está asociada, no sé, listo. Entonces, quiero que miremos, por ejemplo, mira, otra vez, FF, vamos a hacerle lo que sé, un pop, simplemente un pop, ¿cierto? Miren cómo está, hacemos un pop. ¿Qué pasó?
Desde una lista vacía. Ah, es que eso está, no, eso no es. Era FF. ¿Cierto? Borramos el 6. Hacemos otra vez FF, tenemos 2 y 4. Si imprimimos lista, tenemos 2 y 4. ¿Sí ven? Porque estamos modificando la misma. Borramos fue esto que está acá. Bueno, este elemento, ese último elemento, pero ambas apuntan a la misma. Utilizando esta asignación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo ideal? Utilizar la función copy cuando queramos copiar listas. ¿Listo? Porque si pues modificamos FF, y si por ejemplo yo les digo, ah bueno, entonces yo más adelante yo creo otra, por ejemplo acá, no sé, que diga WR, yo le digo esto es igual a F, listo. Y si por allá más adelante yo lo que hago es modificar, por ejemplo, le hago WR.append, y yo le digo eso va a tener, por ejemplo, error, digamos. En teoría, si yo vuelvo a utilizar aquí, a ver lista X, si se dan cuenta cómo siguen todo conectadas, es como, aquí lo que vuelvo a hacer es crear otro enlace a la misma, pero llamada como WR, pero todo lo mismo. ¿Listo? Pero entonces, uy, le deja a uno preocupado porque entonces uno tiene que hacer copy, así lo Copy. que hiciste, sí, porque entonces luego va uno y hace una operación de esas y como están asociadas, se borra todo lo demás Exacto, muy bien. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, ¿listo? dale. Muy importante ver esa parte. Muy, muy importante. Bueno, muchachos, yo creo que no alcanzamos De los más. directores todavía, yo no alcancé a reservar para mañana, porque ya está en el cupo de 15. ¿Cómo? Yo no alcancé a reservar para mañana porque ya los cupos de 15 estaban full. No, mañana eso está vacío. Y yo miré ahorita. Ese De 15 15 a es 15. cupos disponibles. Esos son cupos Ok. disponibles. Entonces yo no sé si me entraría o no me entraría. Ahí sí, ahí me veo a las 10. Entonces sí. Ok. Mañana es que vas a tratar el tema también de listas a esa hora, creo. Pues a esa hora no he preparado ningún tema, pero el de las 11 yo ya voy a hablar acerca de ordenamiento de listas. De hecho puse yo un mensajito, ¿no apareció? No, apareció, era de Shell, otra, de Shell, decía. de Shell. Por eso. Ah, ¿Shell es ordenamiento de listas? yo por eso no me inscribí a esa No. hora. Entonces voy a cambiar. No, sí, escríbanse ahí. Voy a Es mostrar, de 11 a 12, ok. Voy a cambiar. voy a explicar ahí, por ejemplo, el ordenamiento burbuja contra el ordenamiento shell como tal, ya que me han estado pidiendo bastante, hay un grupito, ese grupito está grande. Entonces, Ok. pidieron un espacio para poder como comparar el ordenamiento. Ah, listo. Voy entonces a cambiarme de la reserva. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Igual gracias. pueden reservar todas las reservas que quieran, si quieren toda la mañana estar ahí haciendo ejercicios o algo, pues igual no hay ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Yo también voy a reservar, mañana me va a ver, bueno, me va a escuchar, perdón. Bueno, pues, bueno compañero, entonces quedo viendo lo de las fechas y diccionarios, ¿listo? Los Mañana podríamos abordar. diccionarios, sí. Sí, Un señor. ratico. Sí, lo de los diccionarios es Porque usted dice sencillo, que es como larguito. es sencillo, pero es un poquito extenso, sí. Porque es que es como las listas tienen sus cositas, pero no, es más compleja las listas, los diccionarios son más sencillos. Sino que es ¿Y que cuándo va a tratar el tema de diccionario? mañana, pues si me Entonces preguntan mañana en lo ese estamos. horario. Dejo en ese horario y más bien y reservo el otro para entrar a las 2 clases. Y Como en quieran, pero les el digo. primero que no tiene tema fijo, entonces ahí podemos preguntar los diccionarios. Ok, listo. Sí. Sí, como quieren, realmente está el espacio ahí. Lo único que sí es el espacio de las 11,
como para hablar de ordenamiento, porque me pidieron mucho ese espacio. Bueno, Muchas gracias. bueno, entonces les quedo debiendo también a la compañera Tatiana lo de la suma de fechas con dead time. ¿Listo? Para mañana, si no sé si se reservó. No, señor, todavía no. Eso. ¿Listo? Uy, profe, a usted le toca muy duro. Usted ve asesorías de 7 a 8, de ahí usted tiene clase, de ahí sale de las clases tipo 8 y pico, 9, y de ahí asesoría ahorita. No sé cómo hace, profe. Pues ¿No? ahí, haciéndolo, porque igual toca saberse organizar. Bueno, 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 entonces gracias. de los viejos espero puedan disfrutar la asesoría y verlos el día de mañana. Bueno, Señor. Gracias. bueno, entonces que descansen, pasen buena noche. Y si no los veo mañana por alguna cosa, pues feliz fin de semana. ¿Listo? Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego, profe.